Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde en esta edición del videoblog os vengo a hablar sobre si el rol es caro. Quería hacer una pequeña divagación, una pequeña disertación acerca de pues, los costes, ¿no? Acerca de este tema, un tema que ha surgido últimamente o que viene surgiendo desde hace un poco de tiempo, puesto que estamos comenzando a ver cosas que no podríamos habernos imaginado hace poco tiempo, ¿no? El hecho de ver cómo preventas fracasan estrepitosamente o cómo mecenazgos no logran salir, ¿no? Cuando prácticamente hace un año o poco más de un año encontrábamos con que cualquier mecenazgo que saliera no solo es que se iba a financiar inmediatamente sin ningún tipo de problema, sino que las editoriales tenían que devanárselo los sesos para encontrar nuevas metas desbloqueables, ¿no? Estos stretch goals con los que poder ir supliendo los diferentes tramos que se iban cumpliendo de la financiación de estos productos, ¿no? Es decir, no es solo es que salieran, sino es que salían y con un montón de cosas, ¿no? Porque la gente entraba sin ningún tipo de problemas. Y cuando estamos viendo que comienza a haber determinados problemas, ¿no? En la venta de juegos de rol, uno se plantea de cuáles son los problemas, ¿no? Que han provocado esta situación, ¿no? Siempre se habla de esa burbuja en la cual estamos, ¿no? La burbuja de los juegos de rol, pero esta burbuja de la cual llevamos hablando, llevamos oyendo desde hace tanto tiempo, pues parece que no estalla nunca, ¿no? Y uno no se da cuenta de si realmente hay una burbuja o si no la hay, ¿no? Pero uno de los puntos sobre los cuales la gente ha estado hablando o desde luego ha estado señalando sobre el precio de los juegos de rol. El hecho de que ha habido un aumento, ¿no? Ha habido un incremento, en algunos casos más acusado, en otros casos menos, donde, pues, seamos sinceros, los juegos de rol no es un bien esencial, no es un bien imprescindible y, por tanto, pues, en el caso de que pues, se produzca un aumento sobre los mismos, pues, es de lo primero que uno se quita, ¿no? Y hablo, por cierto, sobre si es caro el rol como hobby, porque evidentemente jugar al rol es barato. Jugar al rol no es que sea barato, es que directamente puede ser gratis. Para jugar al rol uno únicamente necesita un par de amigos y poco más, porque manuales hay gratuitos. No hablo de piratería, hablo de manuales gratuitos en libre descarga. Aventuras hay gratuitas y en libre descarga a porrón. Dados ni siquiera necesitas, puesto que puedes utilizar una aplicación gratuita del móvil. O sea, la verdad es que para jugar al rol no necesitas prácticamente nada, ni gastarte absolutamente nada. Hablo del rol como hobby, como coleccionismo, esa parte material de lo que es la colección y la compra de juegos de rol. Y si me vais a permitir, voy a divagar un poquito en esta disertación para tratar de construir un discurso coherente. Hace tiempo estaba leyendo al presidente del Grupo Planeta sobre la campaña navideña en el sector del libro para el año pasado, ¿vale? Para lo que fue de 2021 a 2022. Y él contaba con que en aquel momento se estaba produciendo una escasez de papel que pues fue bastante evidente, ¿no? Y que llevó al retraso de muchas publicaciones, no solo dentro del mundo del rol, sino dentro de todo el sector de libros, de cómics, de novelas, etc., ¿vale? Y él hablaba de que, claro, para la campaña navideña, dentro del sector del libro, es la parte más importante del año, es donde más libros venden, donde venden más libros que luego todo el año junto. Entonces ellos necesitan tener un stock de libros disponible para poder ponerlo a la venta. Puesto que si se quedan sin libros en ese momento, pues se les fastidia, ¿no? Todo lo que es la economía, ¿no? De su sector. Entonces lo que vieron es que con ese problema de la escasez de papel, pues que lo que antes era para volver a reimprimir un libro, que prácticamente tardaba una semana o poquito más, pues de repente habían visto que tardaban un mes o incluso más tiempo, ¿no? Entonces ellos no se podían permitir pues dejar de tener stock de novelas, de libros, de cuentos, tal, para justamente esa época del año. Entonces lo que hicieron, la planificación que hicieron fue: vamos a hacer tiradas grandísimas, ¿no? Vamos a hacer tiradas enormes, larguísimas. Vamos a llenar los almacenes hasta los topes, incluso alquilar otros almacenes, para no quedarnos sin libros durante esta época, estar completamente suplidos, ¿no? Lo de más vale que sobre que no que falte. Entonces realizaron, como digo, esa tirada enorme de cantidad de ejemplares que iban a poner a la venta durante ese mes de diciembre, ese diciembre-enero, ¿no? Que es cuando se vende la mayor cantidad de libros del año, ¿no?
Entonces, claro, si tú sumas escasez de papel a un aumento brutal de la demanda del mismo, pues esto provoca un aumento de costes. Lo que se provocó fue un aumento del precio de la celulosa que en unos cuantos meses duplicó su precio, ¿no?, dentro de los mercados internacionales. Y evidentemente cuando en una industria los costes aumentan, igualmente esto se traslada inmediatamente al consumidor con un aumento de precios. Y eso es algo que hemos visto, ¿no?, donde los juegos de rol, hablo en particular de los juegos de rol, pues sí que ha habido un aumento, un incremento de los precios que, como digo, en algunos casos ha sido más acusado y en otros casos menos, ¿no? Y esto podría ser argumentado por el hecho de que es más difícil, ¿no?, es más complicado. Esto también lleva a que en un contexto no tanto de crisis económica, o al menos de precrisis económica, actualmente los indicadores económicos señalan que dependiendo de cómo se solucione el problema con Rusia y con la provisión de gas, pues podríamos entrar en recesión al año que viene dentro de la zona europea. No os voy a marear, ¿vale? Este es un canal de rol, no os voy a marear con economía. Pero bueno, hay ciertos indicadores que señalan pues, posibles problemas económicos para el año que viene. Pues claro, donde aumentan los precios de un producto mientras que los sueldos no están aumentando, tu capacidad adquisitiva se reduce, puesto que puedes comprar menos cantidad. Si tú tienes destinada una cantidad económica de tu sueldo para ocio, entretenimiento, y esos precios aumentan, al no variar esa cantidad económica, pues tú puedes comprar menos cosas, lo cual también redunda en las propias editoriales, puesto que al comprar menos libros, la cantidad económica que tú estás gastando justamente en juegos de rol llega a menos editoriales. Lo cual también lleva a ese momento de que se hablaba de cierta crisis económica o cierta crisis dentro de la industria del rol hace unos cuantos meses, donde había pues personas pertenecientes a diferentes editoriales que salieron públicamente unos a decir que sí, que evidentemente había problemas y que incluso había que ayudarles, ¿no?, que había que apoyar en ese momento a esta u otra editorial, mientras que había otros que decían que, ¿no?, que ellos no tenían ningún tipo de problema y que no pasaba nada, ¿no? Y ninguno de ellos mentía, cada uno lo que te estaba explicando o te estaba exponiendo era su punto de vista desde su propia experiencia. Si una editorial tiene un producto de calidad que se vende y aparte tiene una clientela fidelizada que sabe que va a vender un determinado número de manuales o de ejemplares, no tiene ningún tipo de problema porque varíe en algo el precio. Sin embargo, otra editorial, si no tiene esa clientela fidelizada, si quizá no tiene pues manuales que merezcan la pena o que llamen la atención, pues sí que se va a encontrar con mayores problemas. Pero bueno, nos estamos desviando, no vamos a hablar de crisis en la industria del rol o no crisis en la industria del rol, sino sobre los precios de los manuales y sobre si el rol es caro o no. ¿Vale? Hemos visto que ha habido un pequeño subido de precio, como digo, en algunos casos más acentuada, en otros casos menos, pero que es evidente y es lógica dentro del contexto donde los costes se han incrementado, ¿no?, a la hora de reimprenta y que pues cada editorial elija, pues vamos a imprimir tantos manuales o vamos a imprimir otros cuantos. ¿Eso significa que el rol es caro? Pues la respuesta que os puedo dar es muy gallega, ¿no? Pues ni sí ni no, ni todo lo contrario. Dentro de lo que tendríamos que valorar a la hora de definir si el rol es caro o no, no es tanto el precio del manual o el precio del producto, sino el valor de amortización. Y este es otro concepto económico. De verdad, este es un canal de rol. No cortéis, no paréis el vídeo, seguid viéndolo hasta el final porque vamos a hablar de rol, ¿vale? Os lo prometo. Es el concepto de amortización, que es un concepto muy importante dentro de la economía. La amortización lo que nos dice, especialmente pues, si veis en lo que son hipotecas, o incluso hoy en día algo que es muy conocido, que son estos fichajes de fútbol, ¿no? En el mundo del fútbol, cuando fichan a un jugador por 100 millones de euros, ¿no? Y te dicen que, bueno, que eso se va a ir gastando o se va a ir amortizando a lo largo de los 5 años de contrato que tiene, tal, ¿no? Porque cada año se amortiza tanto. Pues bueno, pues eso es más o menos lo que estaríamos hablando con respecto a este concepto de amortización. Lo que nos referimos es a que si tú te compras un manual de 50 euros, ¿vale?, y solamente lo llevas una vez a la mesa, esa partida te ha costado 50 euros, por lo cual es una partida cara. Pero sin embargo, si tú ese manual lo disfrutas, lo gozas, en tu mesa triunfa y a lo largo del año juegas una campaña de 20 partidas, cada partida te sale por 2,5 euros, que sería la amortización que estás haciendo del coste
de ese producto. Por lo cual, cada partida, la verdad es que te ha salido barata. Por lo cual, lo que me quiero referir con respecto a esto, sobre si el rol es caro o no, pues que depende del uso que tú vayas a hacer de él. Va a depender del aprovechamiento de pues, el producto, el ejemplar, el manual, el libro, el suplemento, el compendio que tú adquieras. Cuanto más uso le des, mayor va a ser la amortización del mismo y por tanto más barato te va a resultar. Y estamos hablando de partidas, de llevarlo a la mesa, pero hay otra serie de valores intangibles que no es solamente el hecho de llevarlo a la mesa. Tú puedes disfrutar enormemente de un manual por puro coleccionismo, por simplemente tenerlo en la estantería y disfrutar porque los tienes todos juntitos, porque lo lees y te vuela la cabeza y te encanta lo que encuentras en él, porque te resulta útil para otros juegos de rol, porque te resulta un manual de consulta de donde sacas un montón de ideas, las cuales luego utilizas para otros juegos. O sea, al final un manual va a ser tan caro como nosotros queramos que sea, ¿no? O como el uso que vayamos a dar nosotros de él. Un manual puede costarte una cantidad económica bastante alta y sin embargo a través del uso que vayas dando de él te puede resultar barato, como un manual que cueste muy poquito dinero pero que sin embargo no lo vuelvas a tocar y que por tanto pues sea dinero tirado, ¿no? Esto hay que tratar justamente para que el rol no nos sea caro, para que el rol no sea barato, el hecho de comprar de una manera inteligente, comprar de una manera en la cual no nos dejemos llevar por el hype que muchas veces surge con respecto a los diferentes productos que se lanzan al mercado en un momento dado, ¿no? El hecho de que vemos pues, esta serie de preventas, de mecenazgos, ¿no? Donde durante la época en la que están activos, pues poco más o menos se nos vende como el juego definitivo, el suplemento imprescindible, cómo por Dios te vas a quedar sin él, ¿no? Y que prácticamente al día siguiente de que se acabe esa campaña no se acuerda ni el tato, no se acuerda ni el tato de este suplemento o de este manual, y que luego unos meses o incluso años después, cuando te llega a tu casa, pues es que ni te acuerdas, ¿no? Pero yo compré esto, estaba esperando esto y tal, ¿no? Y directamente o va a la estantería o va a Wallapop, ¿no? Muchas veces estos manuales que compras por impulso, dejándote llevar justamente por ese hype, por esa expectación creada, pues ni siquiera te los lees, ¿no? Entonces, es claro, todos estos manuales son caros, ¿no? Te acaban saliendo caros puesto que no los has comprado de una manera inteligente. Pero sin embargo, si tú te esperas, ¿no? Después del lanzamiento de un suplemento, de un manual, de un juego, te esperas una semana y sigues queriendo comprarte ese manual, muy probablemente sea porque de verdad lo quieres. Sin embargo, si te esperas una semana y ya ese manual pues te ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Ha surgido otra cosa que te llama más la atención, pues seguramente no te hubiera merecido mucho la pena comprarte ese manual. Yo os lo digo siempre cuando me preguntan acerca de qué es lo que buscas, ¿no? A la hora de comprarte un manual, siempre he dicho eso, de que pues imaginarme 3 aventuras más o menos completas que jugaría con ese manual, mías, no que ya estén escritas. Si ese manual me otorga esa inspiración para poder llevarlo a la mesa, para poder jugarlo y ya para poder tener ideas dentro de la cabeza, normalmente lo compro. Si no me surge ninguna idea, si es lo de, pues es que ahora mismo no me aparece nada en la cabeza sobre el mismo, la verdad es que me espero, ¿no? Me espero o lo dejo desde luego en la lista de posibilidades. Comprendo que muchos me diréis que luego a la hora de leértelo es cuando te surgen las ideas, es cierto, ¿no? Pero digamos que tienes que ponerte un límite o que tienes que ponerte una opción, ¿no? Sobre si te lo compras o sobre si no. No digo que sea la mejor opción, digo que es la que yo normalmente utilizo, ¿vale? Pero al final, después de toda esta maraña de ideas que os he soltado aquí hoy y que espero que hayáis pues, escuchado y atendido o que por lo menos os hayan resultado interesantes o atractivas o entretenidas, ¿vale? Es al final de que el rol es tan caro como nosotros vayamos a utilizarlo, ¿vale? No os fijéis en el precio manual, puesto que al final, como digo, un manual que cueste muy poco dinero os puede salir caro, un manual que os cueste muchísimo dinero os puede salir barato, y que todo al final depende del uso que vayáis a hacerle de él. Así que jugad, disfrutadlo, llevadlo a la mesa, leedlo, que se os ocurran ideas locas y aprovechad esas colecciones de rol enormes que seguro que tenéis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.